Bienvenidos a todos. Hoy les queremos compartir un proyecto, Educación sin Barreras. Sabemos que muchas veces los jóvenes con discapacidades físicas, sensoriales o intelectuales enfrentan obstáculos que limitan su participación en el sistema educativo. Esto afecta su derecho a la igualdad, a la no discriminación y, lo más importante, a la educación. Con Educación sin Fronteras queremos garantizar una educación secundaria inclusiva y de calidad para jóvenes entre los 12 y 17 años. Queremos brindarles las herramientas y el entorno necesario para que puedan aprender, puedan desarrollarse y aprovechar todas sus capacidades, sin limitaciones. Este proyecto se relaciona con la carrera de Derecho, ya que se va a buscar promocionar y a la vez proteger el derecho a la educación inclusiva y a la no discriminación. Mediante el análisis del marco jurídico, la elaboración de propuestas legislativas y la implementación de políticas públicas que eliminan barreras legales para las personas con discapacidad. Con diseño de interiores, al crear ambientes de aprendizaje que promuevan la inclusión y la comodidad y el bienestar de los estudiantes con discapacidad, al seleccionar materiales, colores y distribución del espacio que favorezcan a la accesibilidad y el confort de los estudiantes. Con diseño profesional y gráfico que contribuye el desarrollo de materias educativas accesibles como recursos visuales adaptados para estudiantes con discapacidades sensoriales o intelectuales, promoviendo una comunicación inclusiva que fortalezca el aprendizaje en igualdad de condiciones. Con arquitectura, cuando diseñamos y adaptamos las infraestructuras educativas, buscamos que sean accesibles, garantizando espacios inclusivos que permitan la movilidad y participación plena de los estudiantes con discapacidad, ya sea discapacidad física o sensorial. Los tipos de discapacidad en la que se centra este proyecto es discapacidad física. Esta se refiere a personas que tienen dificultades en su sistema motor, lo que afecta su capacidad de movimiento, desplazamiento o coordinación. Discapacidad sensorial incluye a las personas con discapacidades visuales como ceguera o baja visión y discapacidades auditivas como sordera o hipoacusia. La discapacidad intelectual comprende a personas con condiciones que afectan su capacidad cognitiva y habilidades adaptativas que pueden representar retos ya sea en el aprendizaje, en la resolución de problemas y en la adaptación social. Cada una de estas discapacidades presenta barreras específicas que este proyecto busca superar mediante un enfoque inclusivo y adaptado. Este proyecto busca dar respuesta a la vulneración de derechos fundamentales reconocidos en la Constitución peruana, impactando directamente en aspectos. Derecho a la igualdad y no discriminación, artículo 2, inciso 2. Las personas con discapacidad enfrentan barreras que limitan su acceso a la educación secundaria, lo que constituye una forma de discriminación estructural. Otro derecho que se vulnera es el derecho a la educación, que se encuentra regulado en el artículo 17 de la Constitución, en el cual señala o se establece la obligatoriedad del acceso a la educación secundaria, pero no se cumple cabalmente ya que las personas con discapacidad no pueden acceder a este tipo de educación. Derecho a la dignidad, artículo 1. La falta de acceso a la educación afecta gravemente la dignidad de las personas con discapacidad en 3 dimensiones clave. Autonomía, sin educación, su capacidad de tomar decisiones informadas y desarrollar habilidades para la vida independiente queda limitada. Oportunidades, la exclusión educativa reduce sus opciones laborales y sociales, perpetuando la desigualdad y una baja calidad de vida. Respeto y reconocimiento. La educación es clave para construir identidad, autoestima y sentido de pertenencia en la sociedad. Sin ella, las personas con discapacidad enfrentan marginación y dificultades para integrarse plenamente. El proyecto busca eliminar diversas barreras que actualmente dificultan el acceso y la calidad educativa para los estudiantes con discapacidad, promoviendo un entorno inclusivo y equitativo, tales como barreras emocionales. Se capacitará a los docentes para que puedan trabajar en el desarrollo emocional de los estudiantes, en este caso enfocándose en la autoestima y la confianza para que así los estudiantes se sientan seguros de sí mismos y puedan participar en actividades escolares y tengan una capacidad de poder socializar. Barreras de comunicación. Se proporcionará formación personal al docente en técnicas y tecnologías de comunicación para facilitar la interacción con estudiantes que tienen discapacidad del habla. Barreras de acceso. Se mejoran las infraestructuras educativas para que sean accesibles a los estudiantes con discapacidad física, como rampas, pasillos más amplios, baños adaptados a las aulas, equipadas con tecnología adecuada. Según el censo 2017, el 10.4% de la población peruana presenta alguna dificultad o limitación permanente, lo que equivale a aproximadamente a 3 millones de personas en el país. En comparación, el resto de la población, que asciende a unos 26 millones de personas, no presenta ninguna limitación. Por otro lado, un informe de la INEI revela que la educación sigue siendo un reto significativo para las personas con discapacidad. Estos datos muestran que, aunque hay avances en la inclusión educativa de personas con discapacidad, persisten desafíos importantes en su acceso a niveles educativos superiores, especialmente en la educación secundaria y terciaria. Existen varias organizaciones que trabajan efectivamente en el ámbito de la educación inclusiva y los derechos de las personas con discapacidad y que tienen una relación directa con el proyecto de garantizar una educación secundaria inclusiva para jóvenes con discapacidad. como UNICEF. Esta organización internacional defiende el derecho a la educación de todos los niños y jóvenes sin importar sus capacidades o discapacidades. Otra organización es Save the Children Perú, la cual es una organización que se dedica a la defensa de los derechos de los niños y adolescentes y está comprometida con la inclusión educativa en varias regiones dentro de nuestro país. Nuestro objetivo general es implementar una educación secundaria inclusiva de calidad que garantice la igualdad de oportunidades y la participación plena de jóvenes con discapacidad física, sensorial e intelectual en el ámbito académico. Nuestros objetivos son eliminar barreras de acceso a la educación secundaria para jóvenes con discapacidad, adaptar la infraestructura escolar bajo principios de accesibilidad universal, capacitar a docentes en comunicación y metodologías inclusivas, fortalecer competencias docentes mediante formación continua y materiales adaptados.
El proyecto Educación sin Barreras se fundamenta en una sólida base teórica que sustenta su relevancia y contribución a una sociedad mucho más justa e inclusiva. La educación es un derecho fundamental que debe ser garantizado para todos, independientemente de sus capacidades físicas, sensoriales o intelectuales. La educación es un derecho fundamental y nuestra misión es eliminar barreras que limitan el acceso a la educación para estos jóvenes. Este esfuerzo se alinea con las ideas importantes de pensadores como Martha Nussbaum, que en su obra Las fronteras de la justicia nos recuerda que una teoría satisfactoria de la justicia humana debe reconocer la igualdad de los niños con deficiencias. El enfoque de Nussbaum nos lleva a reflexionar sobre qué significa un trato justo para las personas con discapacidades. Ella sostiene que cualquier sociedad decente debe responder a sus necesidades de asistencia, en educación, en respeto, en actividad y amistad. En nuestro proyecto lo que queremos es trabajar para la educación, que la educación no solo sea accesible, sino también para que fomente el desarrollo integral de cada estudiante. La principal contribución a una sociedad más justa es de poder garantizar el acceso a una educación de calidad para todos los estudiantes, porque todas las personas tienen derecho a poderse desarrollar o poder desarrollar un conjunto de capacidades básicas que les permitan vivir una vida digna en el futuro. Uno de los pilares de este enfoque es la capacidad de razón práctica. Nussbaum explica que si las personas están bien alimentadas pero no facultadas para ejercer la razón práctica ni para hacer planes sobre su salud y su nutrición, la situación no es plenamente acorde con la dignidad humana. En otras palabras, no basta con que los jóvenes con discapacidad reciban una educación básica, sino que deben tener la oportunidad de tomar decisiones informadas sobre su En vida. el proyecto Educación sin Barreras buscamos eliminar esas barreras a través de la mejora de la accesibilidad física, la adaptación de recursos didácticos y la capacitación del personal docente. Queremos transformar el entorno escolar. Como menciona Rafael de Asís del 2010, la discapacidad es un concepto que evoluciona y que resulta de la interacción entre las personas con deficiencias y las barreras debido a la actitud y al entorno. Este proyecto no solo responde a un imperativo ético, sino también legal. Como se mencionó anteriormente, tanto en la Ley 29973, conocida como la Ley General de la Persona con Discapacidad, como la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, subrayan el principio de no discriminación y la obligación de remover barreras para garantizar la igualdad de oportunidades. En este sentido, uno de los objetos del proyecto es asegurar que la educación inclusiva sea una realidad. Este proyecto fundamenta en principios de accesibilidad y diseño universal. Esto implica que desde el inicio los espacios y materiales educativos se diseñen pensando en las necesidades de todos, no solo de un grupo específico. Como prototipo del proyecto se generaron imágenes que representan una visualización y escenificación de lo que se busca implementar con nuestro proyecto. En la primera imagen tenemos una profesora comunicándose mediante lenguaje de señas con un alumno con discapacidad visual. Buscamos que en nuestro proyecto los docentes sean capacitados para poder entablar comunicación. En la imagen tenemos una profesora ayudando a un estudiante a poder el braille. Nuestro proyecto busca la capacidad correcta, la capacitación correcta de los docentes para que puedan enseñar de forma correcta a los alumnos habilidades. En la tercera imagen podemos apreciar una infraestructura escolar totalmente adaptada para alumnos con discapacidad de movilidad. Nuestro proyecto busca que las infraestructuras escolares sean totalmente adaptadas y de fácil uso para los alumnos con discapacidad de movilidad, permitiéndoles el fácil acceso al edificio y de forma independiente. En la última imagen tenemos a una profesora enseñando a un alumno con discapacidad intelectual mediante un método de fácil reconocimiento. En nuestro proyecto buscamos la capacitación de docentes a la hora de enseñar a alumnos con discapacidad intelectual, implementando métodos que faciliten su proceso de aprendizaje. Educación sin barreras. Es más que un proyecto educativo. Es un compromiso social con la inclusión y el respeto a los derechos de todas las personas, sin importar sus capacidades. El proyecto incluye ajustes razonables y medidas de acción afirmativa para poder asegurar que nadie se quede sin estudiar. Estamos trabajando para crear una sociedad más equitativa donde todos, sin excepción, tengan la oportunidad de aprender a desarrollarse plenamente. Aquí todos Este estudiamos. proyecto busca ser un ejemplo de inclusión y justicia social, donde no solo cumplimos con las leyes, sino que promovemos una sociedad mucho más justa y equitativa, respetuosa y accesible. Y con la implementación de políticas inclusivas y accesibles estamos abriendo las puertas a un futuro en el que nadie quede atrás, porque al final Y todos estudiamos.